Retomamos entonces en estudios aquí con la presencia del secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío. Y si me permiten, vamos a pasar al panel entonces, a ver qué le plantearían o qué expectativas tienen de estas nuevas autoridades. Pepe. Sí, Daniel, tú hablabas del subregistro. ¿Cómo está el registro en farmacias actualmente? Es decir, ¿se controla eso? ¿Se le sigue vendiendo a aquellos que están efectivamente anotados? Y también agrego otra cosa. Recuerdo que había un inconveniente allí con el tema de las entidades financieras porque estaba el tema de que para las casas matrices de los bancos eran sustancias ilegales y por lo tanto ese dinero no se podía depositar en los bancos. Te hago las dos preguntas. Sí, igual empiezo por esta segunda porque no tengo información, entonces ya lo hicimos por ahí. Me parece que se viene solucionando de alguna manera, pero no sé cómo, pero no estoy claro cómo es que se está resuelto. Con respecto a la primera, nosotros tenemos hoy, ya te cuento más o menos, 5.000 personas registradas en clubes canábicos, 10.000 personas autocultivando y un poco más de 40.000 registradas para comprar en la farmacia. Ahí lo que tenemos es, con el problema de las farmacias, es que tenemos un problema de capacidad de abastecerlas. Hoy por hoy tenemos 2 empresas produciendo y hay otras 3 que ya tienen licencia pero que todavía no están produciendo. Estas empresas tienen un tope de 2 toneladas anuales para producir y hoy entre las 2 que están produciendo no llegan a 1 tonelada. Y lo que pasa es que no somos capaces de satisfacer el mercado. O sea, el otro día, no sé dónde me decían, y el turismo canábico, que no satisfacemos ni las personas que tenemos registrados, lo cual pasa 2 cosas. No satisfacemos esta demanda, que está autolimitada, porque como saben que no llegan, no hay más demanda. Y en realidad en los últimos 3 años, en venta en farmacias, en cannabis, hubo más o menos 5 toneladas. En los paquetitos de 5 gramos se vendieron 4 toneladas, que son más o menos 5 millones de dólares. Eso es un dato re positivo, quiere decir que esos 5 millones de dólares hubieran ido a parar al narcotráfico y no fueron a la caja de la farmacia. Pero también autocríticamente tenemos que asumir que si tuviéramos mayor capacidad, seguramente sería más esa cantidad porque hay más demanda y el que es usuario habitual de cannabis no va a dejar de consumir porque no consiga en la farmacia. Y entonces me parece que ese es un dato que tenemos que tener en cuenta a la hora de proyectar para adelante. Bien, por acá. A mí me interesaba el énfasis en el uso del cannabis para uso medicinal, que yo creo que Uruguay, por diferentes circunstancias, ha tenido trabas sistemáticas a nivel del Ministerio de Salud Pública para que esto avance. Y cada vez más en el mundo el uso del cannabis, tanto, lo voy a decir, no solamente para uso medicinal, también para la industria nutracéutica y para el uso hasta de la cosmética, es un uso que está previsto y que ha aumentado muchísimo en el mundo y que además significaría una línea de exportación diferente de la que tenemos. O sea, modificaríamos nuestro perfil de exportaciones. ¿Por qué es que existen tantas trabas? Y si se puede esperar de esta administración que haya una apertura en este sentido. Sí. Porque, perdóname, que quería decir esto además. Eso que tú dijiste es cierto. Antes nosotros estábamos en condiciones de hacer muchas cosas y ahora hay muchos países ya que han legalizado y que por lo tanto hemos quedado para atrás. Es como los uruguayos somos lentos a la hora de tomar decisiones. 2 cosas con respecto a eso. Cuando vos decís de las dificultades, yo creo que tienen que ver con 2 cuestiones. Una es dificultades perspectivas de talante, de cómo se para uno frente al tema, y el otro es vinculado a las eventuales trabas de tipo normativo. Digo esto de lo de talante porque me parece que aún en los 15 años de gestión frente amplista no hubo la misma perspectiva con respecto al tema en las distintas administraciones. Y yo tengo la impresión, primero, que la directiva política que nos ha transmitido el señor presidente de la República, tanto al presidente de la Junta Nacional de Drogas, el doctor Rodrigo Ferrés, como a quien habla, es que tratemos de agilitar y de acelerar estos procesos y de favorecer. Bien. Entonces, en esa línea es que nosotros nos vamos a parar. Hay algunas dificultades normativas, hay algunas cosas que son rémoras también y que está muy difícil. La inclusión del cannabis en la lista 1 de las prohibiciones como una sustancia que no tiene uso médico, todavía sigue en esa lista.
Eso forma parte de la normativa internacional, de las convenciones, pero también de nuestra propia normativa. Y nosotros tenemos que volver a clasificar esa sustancia y sacarla. En algún momento tenemos que hacer eso. En el periodo pasado hubo un proyecto que después no terminó aprobándose. Me parece que hay que trabajar en eso. Pero insisto, hay que trabajar en las modificaciones normativas, pero hay también que trabajar, me parece que hay otra perspectiva, otra actitud de pararse frente al tema. Bien. Una cosa que tenemos que evitar en esto, lo conversábamos recién en la tanda con Selva, es el tema de la primarización de estas exportaciones, de la comoditización de estas exportaciones. Que no nos pase que también con el cannabis terminemos exportando pasto. Flores. O sea, ojalá podamos agregarle valor, agregado, que es lo que están haciendo en otros países, ¿no? Y yo creo que para eso hay que dar estímulos a los inversores. Advierto, ya al día de hoy, con todas estas dificultades que estamos visualizando, hay 100 millones de dólares invertidos en Uruguay para este tema, ¿no? O sea que si nosotros agilitamos y facilitamos y somos agentes catalizadores, puede ser una industria importante en el futuro, ¿no? Bueno, primero que nada, celebrar el espíritu con el que asume, ¿no? Esto de no ser refundacional, porque me parece que pasamos de una campaña, no sé, recordamos aquello del 2014, no planten nada porque vamos a derogar la ley, a, bueno, asumir ahora que es una ley que existe, que puede representar para el país importantes divisas y, usted acaba de decir, flexibilizar incluso el registro de autocultivadores, que me parece que es también una novedad en contraposición con aquello que se veía. Habló de cifras, ¿no? Recién, ¿cuántos de esos millones de dólares que se están recaudando por la venta de marihuana va al tratamiento de este consumo problemático? Porque en alguna medida se nos había dicho cuando se aprobó la ley que parte de lo recaudado por el Estado iba a ir para la rehabilitación. Eso ha sido así y bueno, ¿y cómo plantea usted encarar esta situación? Más allá de que al comienzo del programa, al comienzo de su participación, hablaba de algunos lineamientos, ¿no? Porque usted mencionó, por ejemplo, el portal amarillo y su tratamiento ambulatorio. Nosotros aquí en el programa hemos tenido más de una vez a familiares de consumidores hablando de que las 20 camas del portal amarillo no alcanzan y que el tratamiento ambulatorio es un seguimiento que no resulta porque no es efectivo cuando hay situaciones que son realmente dramáticas, hay jóvenes que no pueden volver a sus casas, hay muchas otras cuestiones muy complejas. ¿Cuánto de ese dinero recaudado puede ir para cambiar esas realidades o por lo menos intentar cambiarlas? Sí, lo primero es que las 20 camas del portal amarillo no son las únicas. Hay bastantes más en otras instituciones, incluso públicas, pero igual son insuficientes, en cualquier caso. Pero no hay 20 camas, hay bastante más. La otra cosa es que no necesariamente, insisto, el tratamiento implica la internación. En algunos casos sí, no en todos, pero en algunos casos. Y en algunos casos, además, las internaciones deberían ser por periodos más breves. Las desintoxicaciones en general tendrían que tener un límite máximo de internación de 2 semanas y no más. Después hay un periodo llamado de deshabituación que eventualmente puede llevar más tiempo, pero que no necesariamente requiere la internación. Con respecto a los recursos provenientes de esto, en general no hay ganancia en eso. Primero, no paga IVA, ¿no? Están exentos la venta de cannabis. Pero además, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis utiliza parte de sus recursos para sustentarse y a mí me parece que no es deseable. A mí me parece que deberíamos tener un Instituto de Regulación y Control de Cannabis que se sustentara absolutamente con dinero del presupuesto. ¿Por qué digo esto? Porque no es deseable que el Instituto de Regulación y Control del Cannabis vea un negocio en vender marihuana o que le convenga que se venda marihuana. Me parece que eso no es deseable y que en realidad el presupuesto debería sustentar eso y si de ahí surgen recursos que fueran para otro lado, pero no para eso. Porque me parece que que no debe ser visto que me convenga vender licencias o vender marihuana. Hasta ahora no se generaron recursos adicionales, sino que lo que se generó sirve para que siga funcionando. Lo que nosotros tenemos es una cosa que se llama el fideicomiso de la RENADRO, que es la Red Nacional de Atención en Drogas, y que eso se financia de múltiples maneras, con múltiples participaciones de todos lados, pero efectivamente se pone plata para el tratamiento, no necesariamente tiene que salir de la venta de marihuana. Me parece que además, porque si no uno condiciona la posibilidad de tratamiento a la venta de marihuana. Me parece que eso no... ¿Ya propuso eso? ¿Sobre que los fondos no vuelvan al IRCA? Todavía no, que me estoy desayunando de cosas. Yo llevo 2 semanas nada más en esto, pero son de las ideas que yo estoy pensando. En realidad no
El IRCA debería sustentarse con dinero exclusivamente del presupuesto y no necesitar, o sea, que no sea un negocio. Que no sea parte del negocio, Que no claro. sea un negocio, que no nos convenga vender marihuana, que en realidad lo que estamos haciendo no es por conveniencia, sino porque entendemos que está bien, eso es lo que me parece. Bien, y hablando de lo que conviene y no conviene, y dejando de lado el uso medicinal y la capacidad como industria de exportación, pensando en el uso recreativo, ¿va a hacerse alguna campaña de percepción de riesgo que se señaló mucho desde la oposición en la administración anterior, que era un área en la que entendían que se había fallado, ¿no? Con respecto hay como dos paquetes de cosas, ¿no? Uno es el tratamiento y otro es la prevención. Y la prevención incluye también dos paquetes diferentes. Uno que a mí me parece mucho más importante, aunque menos visible, que es el de la promoción inespecífica, de la prevención inespecífica o promoción. Hay que promover hábitos de vida, competencias de vida, competencias de habilidades para la vida, inserción laboral, tratar de que no haya deserción estudiantil. Esa es la mejor manera de prevenir el uso de sustancias psicoactivas. Pero además debe haber prevención específica, y la prevención específica, uno de sus cometidos es que hayan campañas, efectivamente. Pero tiene que haber más cosas que campañas. Tenemos que seguir, de hecho se está trabajando, pero hay que hacerlo más y hay que hacerlo más visible además. Trabajar con los centros educativos, mucho más, meterse en la escuela y meterse en los liceos. De hecho estamos haciendo eso, nosotros tenemos un programa de trabajo con docentes, y más que llegar directamente desde la Secretaría a los destinatarios finales, llegar a los agentes multiplicadores, porque esa es una manera de nosotros multiplicar los recursos. Que los docentes, no digo que no lo sepan, pero que sepan más trabajar con este tema, que no le tengan miedo a encarar este tema y que además tengan una mirada que en lo posible sintonice con esta visión que nosotros tenemos desde la Secretaría de Drogas, que es que hay que cambiar el paradigma y hay que mirarlo desde otro lado, ¿no? Bien. ¿Querés agregar algo? Sí, cortita nomás. Al principio del 2017, cuando se crea el registro, si mal recuerdo, habían aproximadamente unas 9.000 personas registradas en el 2017. Hoy aproximadamente hay unas 40.000 personas, pero esa demanda, como tú bien decías, Daniel, no puede satisfacerse en este momento. ¿No tenés miedo que ese crecimiento que continúa, por supuesto que va a continuar, al no poder satisfacer esa demanda, esos consumidores se vuelquen al mercado ilegal? Porque eso sería un riesgo, ¿no? Porque el que consume va a consumir tanto en la farmacia como en algún otro lado. Me quedó una cosa, enseguida voy a eso. El primer proyecto de legalización del autocultivo de marihuana lo presentó el actual presidente de la República. Sí. También hubo Nos acordamos. Estamos hablando de, yo me refería, por ejemplo, a Jorge Larrañaga, ¿no? Claro. Cuando dijo que si asumían, estamos hablando de la campaña de 2014, y hoy es el ministro del Interior. O sea, hay una mirada muy distinta respecto a lo que se decía antes cuando se era oposición. Digo esto porque me acuerdo bien, porque el presidente nos ganó de mano, porque está, nosotros estábamos firmando otro. Está bien. Yo hablaba de los integrantes. Quedan 2 minutos, a ver si puede responderle. Y con respecto a lo que tú decías, es que ya está pasando eso. De hecho, hoy yo estoy convencido, quien es un consumidor habitual de cannabis y no consigue en la farmacia, va a ir a comprar al mercado. Seguramente que está pasando eso. Sí, una cosa más, ¿hay más consumidores ahora después de la aprobación de la ley que antes? La respuesta es sí, hay, pero no se impactó la curva. Digamos, la curva de ascenso sigue igualmente, no se quebró la curva con la aprobación de la norma. En todo caso, sí hubo un pequeño quiebre en los menores. Nosotros tenemos en el Observatorio Uruguayo de Drogas, llevamos con los estudiantes de enseñanza media, y hubo un periodo en el que hubo menos ingreso de nuevos consumidores, digamos, entre los menores, curiosamente. Pero en términos generales no se impactó, la curva sigue la línea que seguía y, digamos, no hay un efecto evidente de la norma en cuanto a que haya menos consumidores o más, ¿no? Muy bien. Bueno, tendremos que invitarlo más adelante, entonces. Yo estoy a las órdenes. Para mí es un gusto venir. Ustedes son muy amables, además. No, usted es muy amable, Rodrigo. Muchísimas gracias. Sí, sobre todo cuando él dice, ¿no? Él mismo dice que se está desayunando recién de algunas cosas. Bueno, cuando esté más en acción, entonces va a estar bueno poder profundizar un poquito más. A las órdenes. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y ya venimos.